Antes de que intentes comprender por qué llegaste hasta aquí, antes de que tu mente busque una explicación coherente, permite que el cuerpo tome la delantera. Porque lo que está ocurriendo ahora no se anuncia con palabras, se anuncia como una pausa. Una desaceleración casi imperceptible, como si el tiempo hubiera bajado el volumen sin pedir permiso. Tal vez no lo llamaste así, tal vez solo sentiste que algo dejó de empujar, que la prisa perdió intensidad, que la urgencia, esa presión constante que acompañaba tus pensamientos, comenzó a aflojar sin razón aparente. Ese es el primer signo, y casi nadie lo reconoce. Cuando el universo se aproxima a un punto de reorganización profunda, no acelera los acontecimientos. Hace lo contrario. Retira el exceso, retira el ruido, retira la presión, retira la necesidad de demostrar que algo está ocurriendo. Por eso, antes de cualquier expansión real, aparece este estado extraño en el que todo sigue funcionando, pero ya no exige. Los días continúan. Las decisiones siguen existiendo. La vida no se detiene. Y aún así, algo interno entra en suspensión. Permite que tu respiración se asiente por un momento. No intentes cambiarla. Solo obsérvala. Ese ritmo más bajo, ese movimiento más natural del pecho no es casualidad. Es una señal silenciosa de que el cuerpo dejó de anticipar peligro. Y eso puede generar confusión, porque nos enseñaron a creer que, cuando algo importante está por suceder, deberíamos sentir excitación, ansiedad, expectativa constante. Pero cuando lo que se aproxima es grande, cuando no se trata de un ajuste pequeño, sino de una ruptura estructural, el sistema necesita primero aprender a no reaccionar. Fase 1. Por eso esta fase no grita, no entusiasma, no promete, simplemente suspende. Tal vez hayas notado que últimamente el futuro no te tira con la misma fuerza. No porque hayas perdido interés, sino porque el campo dejó de empujarte hacia adelante. La mente interpreta esto como riesgo, como estancamiento, como señal de que algo se enfrió. Pero escucha con cuidado. Cuando el tiempo se suspende no es porque llegaste tarde, es porque ya no hay nada que correr. El universo no trabaja con prisa cuando necesita que algo sea estable. Trabaja con precisión, y la precisión requiere quietud. Esta apertura no está aquí para motivarte, no está aquí para darte instrucciones. Está aquí para retirar el peso del tiempo que cargaste sin darte cuenta. Porque una de las ilusiones más profundas del proceso de manifestación es creer que siempre falta algo, que siempre hay un paso más, que siempre hay que prepararse un poco mejor. Pero la preparación no ocurre en el último momento. Ocurre a lo largo de la espera. Y ahora, lo que está ocurriendo no es preparación, es acomodación. Acomodación del cuerpo a un estado más amplio. Acomodación de la identidad a algo que ya no necesita pedir permiso. Acomodación del sistema nervioso a la idea de recibir sin sobresalto. Es aquí donde muchos se desconectan, no por dolor, sino porque el silencio es demasiado profundo para una mente entrenada en el movimiento constante. Pero si permaneces, no por esfuerzo, sino por reconocimiento, algo comienza a encajar. No como una revelación dramática, sino como esa sensación íntima y tranquila de entonces esto era lo que estaba pasando. Esta suspensión no es un vacío muerto, es un espacio vivo, un intervalo necesario para que el campo se reordene sin interferencia. Más adelante, cuando avancemos, vas a mirar este punto con claridad y vas a reconocer que fue aquí donde todo comenzó a cambiar sin hacer ruido. Por ahora no intentes avanzar mentalmente. No busques señales. No midas resultados. Permanece, porque por primera vez en mucho tiempo, el tiempo no está corriendo en tu contra. Está esperando contigo, y mientras esperas, tu biología comienza a cambiar. Esto es algo de lo que pocos hablan. La manifestación no es solo un proceso mental o espiritual. Es un evento biológico. Tus células, tus neuronas, tu química interna deben alinearse con la nueva realidad antes de que ésta sea visible. Fase 2.
Llega un punto en el camino, siempre llega, en el que algo se apaga por dentro, y casi todos creen que eso es una mala señal. No hay drama, no hay colapso, no hay una emoción clara que puedas señalar y decir, esto es. Solo hay una sensación extraña. Ya no empujas igual. Tal vez sigues deseando. Tal vez la visión sigue ahí. Tal vez no renunciaste a nada de lo que es importante para ti. Y aún así, la fuerza con la que antes intentabas sostener todo simplemente se fue. Aquí es donde aparece la confusión. La mente, entrenada en el esfuerzo, traduce este estado como pérdida. Empieza a comparar. Antes tenía más hambre. Antes visualizaba con más intensidad. Antes sentía más fuego. Pero detente un instante. Escucha el cuerpo, no la narrativa. ¿Eso que se fue era claridad o era tensión? Porque existe un cansancio que nace del desgaste y existe otro que nace de la maduración interna. Este segundo no duele, no desespera, no grita. Se manifiesta como una disminución de la urgencia, como una retirada suave del impulso de forzar, como una certeza silenciosa de que ya no es necesario empujar de la misma manera. Y eso asusta porque rompe con una identidad antigua, la identidad que creía que todo avance venía del esfuerzo constante. Pero cuando la riqueza que se aproxima es grande, realmente grande, el campo comienza a retirar esa identidad, no porque haya fallado, sino porque ya cumplió su función. Permite que esta idea se asiente sin analizarla. No estás cansado de desear, estás cansado de sostener la tensión del deseo. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas. Tal vez lo notaste en pequeños gestos. Menos ganas de explicar tus planes, menos necesidad de convencer a otros o a ti mismo de que estás en el camino correcto. Menos impulso de corregir, ajustar, optimizar cada detalle. No es apatía, es descompresión. El sistema interno empieza a relajarse porque la fase de empujar llegó a su límite natural. Y aquí aparece una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La realidad no responde bien a un deseo sostenido por agotamiento. Responde a la estabilidad del estado. Por eso, antes de una expansión externa real, aparece esta contracción suave. Este repliegue, este cansancio que no pide abandono, pide honestidad. Nota cómo se siente esto en el cuerpo. Tal vez como un peso que se retira del pecho. Tal vez como una presión menos intensa en el estómago. Tal vez como una respiración que ya no necesita sostenerse alta. Muchos abandonan aquí, no porque algo salió mal, sino porque no reconocen esta fase como parte del proceso. Confunden el fin del esfuerzo con el fin del camino. Y vuelven a empujar, vuelven a forzar, vuelven a crear tensión donde ya no es necesaria. Pero si permaneces, no por disciplina, no por esperanza ciega, sino por escucha interna, algo cambia de lugar. El cansancio deja de parecer derrota y empieza a revelarse como transición inevitable. Una transición que no puede acelerarse, que no responde a técnicas, que no se corrige con motivación. Esta fase no pide acción, no pide estrategia, no pide más información. Pide algo mucho más difícil para la mente entrenada en hacer, no volver a empujar. Porque lo que viene después ya no responde a la intensidad del deseo, sino a la coherencia del ser. Respira un poco más lento ahora, no para cambiar nada, solo para sentir. Si hay menos urgencia, menos culpa, menos miedo de estar llegando tarde, eso no es señal de pérdida. Es señal de que el campo está cerrando una etapa en la que el esfuerzo era necesario. Y cuando avancemos, vas a comprender por qué este cansancio fue exactamente el ajuste que faltaba. ¿Por qué sin él no habría espacio interno suficiente para sostener lo que está por venir sin romperte? Fase 3. Permanece aquí. Porque este punto preciso, es donde el empuje termina y la coherencia empieza a tomar forma. Hay una etapa en la que nada nuevo aparece afuera, y aún así, algo empieza a ocupar espacio por dentro. No es entusiasmo, no es euforia, no es esa agitación que antes confundías con avance.
es otra cosa. Una estabilidad silenciosa que no depende de circunstancias. Una sensación de estar sostenido incluso cuando no sabes explicar por qué. Como si el cuerpo hubiera recibido una señal que la mente todavía no logró traducir. Y eso desconcierta, porque aprendiste que la seguridad viene después. Después del resultado, después del dinero, después de la confirmación visible. Pero cuando lo que se aproxima es grande, realmente grande, el orden se invierte. Primero cambia el estado, luego se permite la forma. Esta energía no empuja, no acelera, no exige enfoque constante. Ella se instala. Se instala en el pecho como una expansión tranquila, no intensa, pero firme. Se instala en el abdomen como una certeza suave de que no necesitas correr detrás de nada. Se instala en la respiración, que se vuelve más profunda sin esfuerzo, como si el cuerpo hubiera dejado de anticipar escasez. Aquí ocurre algo muy específico que casi nadie nombra con claridad. Antes de entregar más, el universo necesita verificar si tu sistema nervioso sabe habitar abundancia sin reaccionar. Por eso, antes de cualquier evento externo llega este ajuste interno. El cuerpo aprende a no contraerse ante la posibilidad de recibir. La mente aprende a no adelantarse para controlar. La identidad aprende a no pedir permiso para ocupar espacio. Tal vez hayas notado que ya no imaginas el futuro con ansiedad. No porque hayas dejado de desear, sino porque el deseo ya no necesita ser sostenido por la imaginación. Está presente como estado, no como esfuerzo. Este momento suele ser malinterpretado. Muchos lo llaman neutralidad. Otros lo llaman pausa excesiva. Algunos incluso lo confunden con estancamiento y entonces intentan volver a empujar. Pero cuando el campo ya está ajustado, empujar crea ruido, porque la energía que llegó ahora no necesita ser amplificada, necesita ser sostenida. Nota cómo el cuerpo responde a esta idea, no como pensamiento, como sensación. Tal vez el pecho se sienta un poco más amplio. Tal vez los hombros estén menos elevados. Tal vez la espera ya no pese igual. Ese es el anuncio. No el anuncio de que va a pasar, sino el reconocimiento de que ya está sostenido en el único lugar donde no puede fallar, el campo. A partir de aquí, la materia entra en ajuste fino. Tiempo, circunstancias, encuentros, puentes que todavía no ves. Por eso nada parece urgente ahora. Porque nada necesita ser forzado. Este estado no busca ser celebrado, no quiere ser explicado, no necesita ser compartido. Es íntimo, es estable y tiene una fuerza silenciosa que no depende de validación externa. Permanece aquí un momento más, no observando, no esperando señales, solo reconociendo. Porque más adelante, cuando avancemos, vas a entender por qué esta energía fue el verdadero anuncio. Por qué cuando la forma finalmente aparezca, no llegará como sorpresa, sino como confirmación. Como algo que, de algún modo, ya estaba ocurriendo dentro de ti mucho antes de poder ser visto. Fase 4. Y es precisamente por eso que el próximo campo se siente tan extraño. Porque cuando el estado ya está establecido, el universo hace algo que la mente no espera, crea vacío. Y es ahí, exactamente ahí, donde casi todos interpretan mal y se desconectan justo antes de la reorganización final. Llega un momento en el que el universo hace algo que la mente no espera. Deja de responder. No hay señales claras, no hay confirmaciones visibles, no hay movimientos externos que puedas señalar y decir, ahí está. Y eso inquieta, porque aprendiste a interpretar el avance a través de estímulos, respuestas, indicadores, pequeñas pruebas de que algo está pasando. Pero en este punto específico del proceso, la ausencia de señales no es un problema, es una decisión del campo. Este es el vacío estratégico, un espacio que no fue creado por error, sino por necesidad. Cuando algo grande necesita reorganizarse en la materia, el universo primero elimina el ruido, no el ruido externo, sino el interno. Por eso, de repente,
parece que todo quedó suspendido. Las ideas no empujan, las oportunidades no llaman, las respuestas no llegan, y la mente entra en alerta máxima. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya estaba tan cerca? ¿Será que me desvié? Este es el punto donde casi todos abandonan, no por dolor evidente, sino por incomodidad con el silencio, porque el vacío no ofrece feedback, no confirma, no tranquiliza a la parte que necesita controlar, pero observa con cuidado lo que está ocurriendo en el cuerpo. Tal vez al principio hubo inquietud, un impulso de hacer algo solo para romper la pausa, una necesidad de llenar el espacio con acción, con análisis, con búsqueda. Eso es normal. Es el reflejo de una identidad antigua que todavía cree que el movimiento visible es la única forma de seguridad. Pero si no llenas este vacío, si no lo fuerzas, si no intentas interpretarlo de inmediato, algo empieza a cambiar. El silencio deja de sentirse como amenaza y comienza a sentirse como espacio real. Espacio donde antiguas expectativas se disuelven. Espacio donde cronogramas rígidos pierden fuerza. Espacio donde versiones antiguas de ti dejan de tener lugar. Este vacío no está vacío, está limpiando, como una habitación que se vacía por completo antes de recibir algo que no cabría en la estructura anterior. Y en esta limpieza puedes sentir síntomas que nadie asocia con el éxito. Quizás necesites dormir más de lo habitual. Quizás sientas ganas de alejarte de personas que antes eran cercanas. Quizás los alimentos que antes te gustaban ahora te caen pesados. No estás enfermo, estás recalibrando. Tu frecuencia está cambiando de estación y el ruido estático entre una estación y otra es este vacío temporal. Por eso aquí no hay instrucciones, no hay pasos a seguir. No hay nada que debas hacer bien. Este campo no responde a la acción, responde a la permanencia. Y eso es profundamente contraintuitivo, porque permanecer sin señales requiere una confianza que no depende de resultados. Requiere soltar la necesidad de confirmación constante. Requiere aceptar que el movimiento más importante no siempre es visible. Nota cómo se siente esto en el pecho ahora. Tal vez como una quietud incómoda, tal vez como un espacio amplio que no sabes cómo llenar, tal vez como una mezcla de calma y duda. Todo eso pertenece a este campo. Nada aquí está mal. El vacío estratégico aparece solo cuando el campo ya está lo suficientemente estable como para no colapsar sin estímulo. Y eso dice algo importante sobre ti. Dice que ya no necesitas ser empujado por señales externas para continuar alineado. Dice que el proceso entró en una fase más profunda, una donde la materia necesita tiempo para reorganizarse sin interferencia. Más adelante, cuando avancemos, vas a reconocer este vacío como el punto exacto en el que todo quedó listo. No porque algo apareció, sino porque todo lo que no servía fue retirado. Permanece un poco más aquí, no esperando respuestas, no buscando indicios, solo quedándote, porque cuando el vacío es sostenido sin ser llenado por la ansiedad, se transforma en suelo fértil, y es desde ese suelo que la próxima identidad comienza a emerger, no anunciada, no elegida, no forzada, inevitable. Fase 5. Hay un momento en el proceso en el que nada externo cambia, pero tú ya no reaccionas igual. No es una decisión consciente, no es una elección que puedas explicar. Es un desplazamiento silencioso en la forma en que te habitas. Situaciones que antes activaban urgencia, ahora pasan sin fricción. Opiniones que antes necesitaban respuesta, ahora no te tocan. Expectativas que antes presionaban pierden fuerza sin pelea. Y eso puede generar una sensación extraña, como si una versión antigua de ti estuviera quedándose sin lugar. Este es uno de los tránsitos más delicados y también uno de los menos comprendidos, porque nadie habla de esto con claridad. Antes de recibir algo grande, una identidad tiene que morir, no de forma dramática, no como colapso, sino como desgaste natural. La identidad que empujaba, la identidad que necesitaba probar, la identidad que sentía que debía justificar su deseo.
Esa versión no está equivocada. Cumplió su función. Te llevó hasta aquí, pero no puede acompañarte más lejos. Y por eso empieza a soltarse. Tal vez notes que ya no te reconoces del todo en tus propias reacciones antiguas, que no sabes bien cómo explicar por qué ciertas cosas dejaron de importarte. No es confusión, es desidentificación. El campo empieza a retirar la estructura interna que no podría sostener lo que viene sin volverlo peligroso. Porque hay una verdad silenciosa que el universo nunca negocia. La realidad no entrega riqueza a una identidad que todavía cree que recibir es arriesgado. Por eso, antes de la expansión externa ocurre esta muerte interna suave. Muere el impulso de compararte. Muere la necesidad de validación constante. Muere la urgencia de demostrar que ya estás listo. Y con esa muerte aparece algo nuevo, aunque todavía no tenga nombre. Una forma distinta de estar presente. Más amplia, más estable, menos reactiva. Nota cómo se siente esto en el cuerpo. Tal vez como una solidez tranquila. Tal vez como un centro más firme en el abdomen. Tal vez como una respiración que ya no sube a defenderse. Esta nueva identidad no se anuncia, no se construye con afirmaciones, no se refuerza con intención. Ella emerge, emergencia natural, cuando la estructura antigua ya no es necesaria. Muchos se resisten aquí, intentan volver a ser quienes eran, recuperar la intensidad antigua, reactivar el fuego del esfuerzo. Pero ese intento genera disonancia, porque no puedes volver a habitar una identidad que ya no es coherente con tu estado actual. Y esa incoherencia se siente como agotamiento, como irritación sin causa, como una sensación vaga de esto ya no funciona. No porque estés fallando, sino porque estás transicionando. Este campo no pide que te redefinas, no pide que elijas quién ser, no pide que afirmes nada nuevo, pide algo más sutil y más profundo. No sostener lo que ya se está cayendo. Permitir que la identidad antigua se disuelva sin convertirla en enemiga, sin juzgarla, sin intentar salvarla. Porque la identidad que viene no se forma por decisión mental, se forma por resonancia. Y cuando finalmente se estabiliza, algo cambia de manera irreversible. Recibir deja de sentirse peligroso, no emocionante, no abrumador, natural. Fase 6. Y aquí en la naturalidad es donde ocurre la prueba final. El universo te presenta ecos del pasado, viejos miedos, viejos problemas financieros, viejas dinámicas de relación, no para castigarte, sino para preguntarte, ¿sigues reaccionando igual? Si el viejo tú hubiera entrado en pánico y el nuevo tú observa con calma, la prueba ha sido superada. La neutralidad es la llave maestra, no es indiferencia, es la capacidad de observar la tormenta sin convertirte en ella. Más adelante, cuando avancemos, vas a reconocer este punto como el momento exacto en que dejaste de prepararte y comenzaste a ser compatible, no con el deseo, sino con la realidad que lo sostiene. Permanece un instante más aquí. Si sientes que ya no necesitas convencer a nadie, si notas que la urgencia por demostrar se apagó, si percibes una estabilidad que no depende de resultados, eso no es pérdida de identidad. Es el nacimiento de una que no necesita pedir permiso para existir. Y desde ese lugar, la llegada ya no puede ser evitada, solo integrada. Fase 7. Hay un punto final, aunque no se sienta como final, en el que algo se completa sin anuncio. No hay impacto, no hay explosión emocional, no hay esa sensación cinematográfica de finalmente. Lo que hay es reconocimiento, un reconocimiento tranquilo, casi íntimo, como cuando algo ocurre y tu cuerpo piensa antes que tu mente. Claro, tenía que ser así, porque cuando la llegada es real, no interrumpe, no sacude, no necesita convencer, simplemente encaja. Y eso puede desconcertar a quien esperaba intensidad, a quien imaginaba que la manifestación se sentiría como un evento externo capaz de borrar de golpe toda la espera. Pero la verdad es otra.
Cuando algo estuvo formándose durante tanto tiempo en el campo interno, cuando atravesó la suspensión, el cansancio, el ajuste, el vacío y la disolución de una identidad completa, su aparición en la materia no necesita imponerse. Llega como continuidad. Tal vez lo notes primero como una normalidad distinta, como si ciertas posibilidades ya no parecieran lejanas, como si ciertas conversaciones ya no te activaran inseguridad, como si ciertas decisiones ya no pesaran como antes. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás dividido frente a lo que viene. Aquí ocurre algo muy preciso. El tiempo deja de sentirse como enemigo. La espera ya no duele. El pasado deja de reclamar explicaciones. El futuro ya no exige visualización constante. Todo entra en una coherencia silenciosa. Y desde ese lugar, la realidad empieza a responder sin resistencia. No de forma abrupta, no como milagro escandaloso, sino como una serie de movimientos que parecen lógicos. Encuentros que llegan cuando no estás forzando. Oportunidades que aparecen sin ansiedad previa. Decisiones que se toman sin drama. Y lo más extraño de todo, cuando miras atrás no sientes que por fin pasó. Sientes que ya estaba pasando. Desde hace tiempo. Esta es la diferencia entre recibir desde el deseo y recibir desde la compatibilidad. Antes querías. Ahora eres capaz de sostener. Antes imaginabas. Ahora habitas. Antes esperabas señales. Ahora no las necesitas. Eso no significa que todo esté terminado. Significa algo más sutil y más profundo. El proceso dejó de pedirte que cambies. Ya no hay nada que optimizar, nada que corregir, nada que demostrar. El campo está alineado. Y cuando el campo está alineado, la materia solo tiene una opción: organizarse en consecuencia. Por eso esta llegada nos sorprende. Porque no rompe una expectativa, la confirma. No viene a llenar un vacío. Viene a ocupar un espacio que ya estaba disponible. Permanece un momento con esta idea. No como concepto, sino como sensación. Si notas una estabilidad que no depende de resultados, si percibes que ya no necesitas anticipar el próximo paso, si sientes que la urgencia se disolvió sin que nada externo la reemplazara, eso es integración, no euforía, no alivio exagerado, integración. Y desde aquí, algo importante se cierra, no el deseo, no la expansión, sino la narrativa de que estabas atrasado. Nada llegó tarde, nada fue perdido, nada estuvo mal calibrado. La espera no fue castigo, fue preparación silenciosa. Y ahora, lo que se mueve en la realidad no necesita tu vigilancia constante, porque el punto más delicado ya fue atravesado. El momento en que dejaste de interferir con lo que ya estaba listo para llegar. Respira, no para anclar nada, no para sellar nada, solo para sentir como el cuerpo ya no se adelanta, ya no se contrae, ya no se pregunta cuándo. Eso es lo que cambia todo. A partir de aquí, la manifestación no es algo que esperas, es algo que se integra a tu vida como si siempre hubiera tenido lugar allí. Y en ese reconocimiento silencioso, sin fuegos artificiales, sin discursos internos, la riqueza, en la forma que deba tomar, ya no puede ser evitada, porque ya no encuentra resistencia. Solo espacio, solo tú, aquí, ahora, listo.